Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente. Para los que nos están escuchando en Facebook, hoy me tocó. Gloria sea al Señor por eso. Les invito a que abran sus Biblias o busquen en sus teléfonos celulares Mateo 22. Busquemos Mateo 22, versículo 36 en adelante. Si lo tienen, me dicen amén. Mateo 22, versículo 36 en adelante. Amén, ¿lo tienen? Leemos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De este versículo salió el nombre de la congregación, amén, el gran mandamiento. Y el tema es de que estamos tan acostumbrados a verlo en la entrada de la iglesia, o estamos tan acostumbrados a decir, ¿a dónde asistí? Al gran mandamiento. Y hay mucha gente que dice, ¿y dónde queda? ¿No? Y ya uno empieza a calle Otuki, ¿no? O si no, pide por WhatsApp, ¿me puede enviar la ubicación de la iglesia? Que nos olvidamos a veces de la esencia de lo que significa el gran mandamiento. Ahora, la primera pregunta que yo les hago a ustedes es, amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué significa para ustedes? En la Biblia hubieron dos personas que le hicieron esta misma pregunta. Una fueron los fariseos para tratar de tentar al Señor. Y el segundo que le hizo la misma pregunta, tiempo después, fue en tono de querer saber, de querer aprender, ¿no? Sin embargo, otros le hacían las preguntas genuinas porque buscaban respuesta. Hay una pregunta la cual fue hecha dos veces, es lo que yo les decía. Mateo 22, 35 y 38, que es lo que hemos leído ahorita, ¿no? Desde el 35 dice, y junto de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, le pregunto yo a ustedes, ¿qué significa para ustedes amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Cuánto se aman ustedes mismos? Me levanto tal vez en la mañana, hay algunos que se van directo al baño, se lavan la cara, se peinan los pelotrinchi, se ponen gel, ¿no? Se lavan los dientes, se ponen bien la polera, se la planchan. Hay algunos que salen sin las ropas, con la ropa sin planchar, ¿no? Dependiendo de cómo tú te sientas y cómo tú te mimes, puedes medir tú el amor hacia el prójimo. Pero en realidad, lo que el Señor te dice es que de la misma manera en que tú te amas, debes amar a tu prójimo. Uno puede pegarse una bofetada a uno mismo. Yo creo que sí puede, pero como que lo hace con miedo, ¿no? Como que, porque si fuera otra persona, el manazo o el puñete, digamos, ¿no? Entonces debemos analizarnos en eso. Otro de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. En Marcos 12, busquemos Marcos, que está más allácito.
Marcos 12, del 28 al 30. Leemos rapidito, amén. Acercándose uno de los escribas, este ya es otro, los primeros eran los fariseos. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces volvemos a la misma pregunta. ¿Amar a Dios qué significa? Como leemos, amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero en realidad, ¿cuál es el núcleo de lo que significa amar al Señor? Afortunadamente vivimos en una época donde la palabra amor se ha vuelto tan ordinaria. Confunden el lo amo entre los adolescentes y lo conocí hace una semana. No es lo mismo gustar, no es lo mismo querer, no es lo mismo me agrada mucho o me gusta estar al lado de él o de ella, con el amar. El amor es incluso aún más profundo. Amar a alguien se confunde con un me cae bien. Sin embargo, que alguien me caiga bien no es necesariamente un constituyente de que el amor es sincero y puro. El amor en términos bíblicos es mucho más allá. Porque en términos bíblicos el amor está estrechamente conectado, dice, con hacer específicamente la voluntad de Dios. Entonces vamos dándole cuerpo a lo que verdaderamente significa amar a Dios. El amar al Señor es hacer y obedecer todos sus mandamientos. Juan 14, versículo 15. Juan 14, versículo 15. ¿Lo tienen, hermano? Amén. ¿Qué dice Juan 14, 15? Amén. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es una de las primeras reseñas de cuál podemos saber en sí cuál es el amor de Dios o cómo podemos amar a Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos al Señor si vivimos en pecado. No podemos decir que amamos al Señor y hacer marchas para Jesús y pegarnos aquí o salir con una polera que diga Jesús es mi Salvador. Si estamos, si no en un constante pecado, estamos de tumbo en tumbo y de caída en caída. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Ese es el principio de la sabiduría y estamos empezando a amarlo de todo corazón. También en el libro de Juan, en el mismo 14, versículo 21, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto me llevó a la pregunta, o me llevó a preguntarme mientras hacía este estudio, al decir, yo he escuchado muchas, pero muchísimas veces a hermanos que dicen, wow, el Señor le habló, ¿y por qué no me habla a mí? Yo también quiero que me hable.
Yo también quiero escucharlo. ¿Cuántos alguna vez en su vida cristiana no han deseado eso en su corazón? Que el Señor le hable. Que el Señor le hable tal vez audiblemente. Y aquí está la clave y el secreto. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Yo tengo sus mandamientos, los tengo. Aquí están sus mandamientos. Cada uno debe tener, o como cristiano mínimo, debe tener una Biblia en su casa. Amén. Los tenemos los mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y, ¿qué dice lo último? Me manifestaré a él. ¿Qué es manifestarse? ¿Qué entienden por manifestarse? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, manifestación tiene dos términos en conceptos. El primero es aparición repentina, o manifestación es presentarse en cuerpo presente. Estar en cuerpo presente es una manifestación. Entonces, ¿tú quieres que Dios te hable, hermano? Audiblemente, tú quieres sentirlo, tú quieres que Dios te acompañe en tu diario vivir, empieza a guardar sus mandamientos. Si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, en la vida de tu familia, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas, debes guardar sus mandamientos. Porque dice que el que guarda sus mandamientos está amando al Señor. Y por ende, es como un efecto rebote de que si tú lo amas, dice, mi Padre lo amará también. Y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es la pregunta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esas fueron las palabras de Jesús en el mismo Juan del versículo 21 al 24. Pero también, ¿lo tienen, hermano? Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este es un versículo muy famoso que muchos ocupan en las redes sociales y le ponen una virgen ahí, ¿no? O le ponen un santo, cualquier escultura. Pero en realidad este versículo va mucho más allá de las esculturas hechas de madera o de yeso. Esto va directamente a nuestro corazón. Dice, no nos haremos para nosotros escultura ni imagen, dice. Escultura está hablando de los yesos. Las imágenes, alguna estampita, ¿no? Alguna cadenita, pero sobre todo lo que tenemos aquí en nuestro corazón. Hay muchas madres que son tan adulonas de un hijo. Hay muchos padres que tienen su preferido. Hay incluso hijos que idolatran a su padre o a su madre. O tal vez lo más importante en su corazón y que entronaron como Dios o como persona o personaje importante en su vida fue tal vez el estudio, fue tal vez el trabajo, y se han olvidado del Señor. De eso también trata este versículo, de que nos escudriñemos en nuestro corazón y veamos qué cosa estamos amando más que al Señor. Acordémonos que si amamos a Dios, Él se va a manifestar en nosotros. Quiere decir que Él se va a hacer presente y se va a hacer real en nuestras vidas. Amén. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. La palabra de Dios, los cuales son cosas inseparables una de la otra. Jesús lo puso absolutamente claro.
el que lo ama, guarda la palabra. Y el que no lo ama, no lo guarda. Así de sencillo. Entonces, vemos que cobra un nuevo significado el versículo de nuestra congregación. Y nos autoplanteamos nosotros la pregunta: ¿estamos verdaderamente amando al Señor? ¿Somos verdaderamente sus hijos? ¿Estamos haciendo algo en nuestras vidas para amarlo un poco más? ¿Tenemos ese empeño de hacerlo? Todo esto no significa que sienta bonito o no sienta bonito. El amar no es algo que uno dice, no, yo no lo amo ya. Muchas veces hemos escuchado al pastor decir por muchos matrimonios con el que él ha charlado, no, lo que pasa, pastor, es que ya yo no lo amo. El amor se acaba cuando la palabra dice, el amor nunca deja de ser. El amor siempre va a ser amor. Amén. Porque si uno dice, como cristiano, estamos hablando como cristiano, no, pastor, ya yo no lo amo. O no, pastor, ya yo no amo a mi esposo. Estamos totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿quién puso ese amor a esa esposa o a ese esposo? Fue el Señor, amén. Entonces, y si la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser, dice, y pasarán las ciencias, y pasará este mundo, y pasará todo, pero lo que permanecerá hasta el fin es el amor. Entonces, no es una condición de que, decido amarlo, porque lo siento, no, es una obligación. Amar es una obligación. No es un sentimiento. Lo que pasa es que el mundo ha confundido esos términos y ha tergiversado eso para confundir a las personas. Como les decía a un principio, un adolescente que conoce a una chica después de una semana o después de 2 semanas, está llorando ahí porque la chica no le presta atención o no le quiere dar su número de celular o le canceló la solicitud en el Facebook. Y uno le pregunta a ese adolescente, ¿y qué te pasa? Y lo que pasa es que yo lo amo. Confundieron los términos. Se fueron del sentimentalismo a lo que debían hacer. Y hoy por hoy nos sucede a nosotros eso, también los adultos. ¿Cuántas veces no se han levantado? Yo me he levantado muchas veces así, cansado, con ganas de no saber qué hacer, con ganas de tirar la toalla, con decir, ya no quiero ser cristiano. Yo soy sincero, yo me he levantado muchísimas veces así. Con tantas luchas, con tantas pruebas y decir, allá en el mundo, mientras estaba tocando en los boliches y estaba perdido en mis pecados, estaba bien. Y aquí que estoy en la iglesia, estoy con el Señor, estoy convertido y todo, un problema tras otro, un problema tras otro. Y ahí viene el consuelo del Señor. Y ahí Dios me hace entender que después de cada prueba viene un refrigerio. Y que después de cada prueba puedo sentir su amor. Y no solamente siento su amor, es como les decía, es un efecto rebote, porque después que me siento triste a un principio, luego me siento contento, me siento animado, me siento alegre. Le digo al Señor, perdóneme, Señor, por ser tan sensato, por desviar mi mirada de usted. Porque por un momento, Señor, me atufé. Y ahí viene su amor. Y el amor viene acompañado de bendiciones. Amén. Juan contiene más pasajes que establecen claramente lo que significa amar a Dios. El libro de Juan. En Primera de Juan 4, busquemos Primera de Juan 4.
Primera de Juan 4, versículo 19 al 21. Amén, ¿lo tienen? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, vemos aquí una pequeña frase y dice, y tenemos este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Amar a Dios y amar a nuestro hermano. Dice en otro pasaje que de estos dos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si decimos nosotros que amamos a Dios, automáticamente yo voy a amar a mi hermana. Amén. Entonces, así como yo amo a Dios, tengo que reflejar el amor a mi hermana. Pero si yo la saludo cuando se me da la gana, si yo le pongo trompas cuando se me da la gana, si yo empiezo a hablar con otro hermano acerca de ella, a chismosear y decir, ¿sabe qué, hermana? Le voy a contar algo, pero a modo de oración, sí. ¿No? Porque ahora así, al menos yo lo he escuchado, ¿no? Ay, le voy a contar algo, hermana, pero es para que oremos. Y si nosotros hacemos eso, nos convertimos en mentirosos. Porque si estamos diciendo que amamos a Dios, no estamos amando a nuestro hermano. Uno puede hablar mal para uno. Vos podés ir donde otra persona y decir, ¿sabe qué, mi hermana? Yo soy pues un folojo. No me gusta trabajar, me cuesta levantarme. No me baño de vez en cuando, todos los sábados. Y si sábado cae en febrero y cae 29, le tiro hasta el otro año. Y empiezo a hablar mal yo para mí mismo. ¿Se puede hacer eso? Yo creo que estaría loco la persona que quisiera hablar mal para uno mismo. ¿No es cierto? Lo mismo hacemos nosotros cuando hablamos mal para nuestro hermano. Porque también dice la palabra que todos somos un mismo cuerpo. Y no nos olvidemos también que en mi hermana, ¿quién vive en ella? Entonces, si estamos hablando mal para ella, también estamos hablando mal para Cristo. Y el amor de Dios, o el que profesamos, naranja verde y limón partido. Entonces hay que replantearse verdaderamente si estamos amando al Señor. Hay que replantearse eso. ¿Verdaderamente estamos amando al Señor? ¿Verdaderamente estamos cumpliendo con el nombre de la congregación? Porque como les dije en principio, estamos tan acostumbrados a verlo todos los días, a decir dónde nos congregamos. El gran mandamiento. El gran mandamiento. Hay algunos que hasta la farsean la congregación. Pero lo triste es que no farseamos el versículo. La esencia de eso. Y hay que farsearlo con nuestros actos. Yo trabajo en una empresa donde hoy por hoy estoy haciendo, manejo una camioneta. Y el tráfico es horrible, hermano. Y hay cada hijo del diablo que se atraviesa. Y cuesta mucho. Y hay cada hijo de Dios también que se atraviesa y cuesta aún más. Pero hay que aprender a amar. Hay que aprender a tolerarnos. Sobre todo con nuestros hermanos. Como decía el versículo, si decimos que estamos amando a Dios y estamos aborreciendo a nuestro hermano, entonces somos mentirosos.
Somos hipócritas. Suena muy fea esa palabra, e incluso cuando alguien nos las dice, se escucha aún peor, y nos enojamos y nos encendemos en nuestra ira y en nuestra furia, pero estamos siendo hipócritas, porque no estamos siendo tolerantes, no estamos amando a nuestro hermano, a ese que lo ves, él solo viene los domingos, no importa, lo ves todos los domingos. Y no lo estás amando a ese que solamente ves una vez a la semana. Están ahí en el pasillo. Ay, ya viene la hermana. Y pan, se entran al baño. Y de la ventana espían. Yo he visto a una, no voy a decir quién es. Pasa esa hermana y ran, salen como un tiro, salen. Entonces, no estamos practicando ese amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No debe ser motivo para ti amar a tu prójimo, motivo de afán o de fatiga. Porque si Dios puso amor en ti y el amor de Dios vive en ti, ese mismo amor debes reflejar. Dios no viene y te dice, ya viene este a pedirme cosas. Dios no está así con vos. Otra vez esta flaca, con problemas. Dios no viene a decir eso. Dios no va a decir, el gordito que canta, focha. ¿Qué querrá ahora? Dios no está así. Dios está siempre dispuesto a escucharte. Es más, cuando tú estás durmiendo, Él está ahí, resguardando tus sueños, resguardando tu vida, tu casa. Hoy una hermana me dice, no, hermana, así, yo sé que lo hizo a modo de juego, de lejos. Y yo le dije, entre enfermos no hay contagio. ¿O no llevamos todos la misma sangre? Amén. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Qué le tenemos miedo a un virus? Ese es mi pensar. Porque si yo voy a vivir confiado, porque la palabra me dice de que nada te va a pasar, si yo estoy con Él. Y si me sucediera, es la voluntad de Dios. Y es porque me ama. Y es para demostrarme su amor. Y me saludó la hermana y yo le dije, vení, le dije. Uno saluda bien, con ósculo santo. Y un abrazo para que ella sienta el amor de Dios, y yo sentí el amor de Dios en ella. Y de ahí fui y lo abracé a Diego y también le di un apretón. Le dije, Dios te bendiga. Porque sabemos en quién hemos confiado. Y sabemos que Dios nos ama. Y de esa manera debemos demostrar el amor. Primera de Juan 3, 22 y 23. Sigamos con Juan. Primera de Juan 3, 22 y 23. Dice, ¿lo tienen? Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Tú quieres recibir lo que tú le quieras pedir al Señor? Obedécele. ¿Tú quieres recibir el favor de Dios? Obedécele. Cumple sus mandamientos. ¿Tú quieres sentir verdaderamente el amor de Dios? Obedécele. ¿Tú quieres que Dios te hable audiblemente? Obedécele. Obedécele. Recuerdo una vez, estaba mi sobrina chica, y a ella le costaba mucho ir al baño a hacer pis. Y le dice mi hermana a su hija, usted ore, mi hijita, usted ore y dígale al Señor Jesús
Que el Señor Jesús la acompañe. Una noche la niña se levantó y vio a un hombre parado en la sala. Ella, toda soñolienta todavía, a un principio pensó que era su papá. Luego se dio cuenta que no era su padre. Ella estaba bien chiquitita, tenía unos 4 o 5 años, si no me equivoco. Entonces ella se dio cuenta, dice ella lo cuenta, se dio cuenta ella de que no era su papá, que era el Señor Jesús. Y ella lo miró, lo saludó y el Señor Jesús le dijo que vaya, estaba todo tranquilo. Y ella se fue al baño, hizo pis, se volvió y no se lo contó a mi hermana sino hasta después de unos días. Luego dijo de que casi todas las noches Jesús iba y se sentaba en su cama. Ella nunca le vio el rostro, pero sí lo vio. Y cosas tan lindas como esa podemos experimentar nosotros también. ¿Cuántos no quisieran sentir que Jesús viene y se sienta a los pies de nuestra cama y nos dice, tranquilo, don't worry, como dicen en inglés, no te preocupes, todo va a estar bien? Amén. Entonces la clave de todo esto es amar al Señor. La clave de todo esto es amar a nuestro prójimo como el Señor nos amó a nosotros. Todo esto hay varias falacias corriendo por el cristianismo de hoy. Una muy seria es la falsa idea de que a Dios no le importa si hacemos sus mandamientos o su voluntad, que son la doctrina de salvos por siempre salvos. Conocemos de eso, de que yo me convierto, acepto al Señor en mi corazón y de ahí hago mi vida un poncho, hago lo que yo quiera. Al final, cuando yo me muera, como yo acepté a Jesús en mi corazón, ya yo soy salvo. Esa es una de las falacias que hay hoy dentro del cristianismo. Pero en realidad la fe y el amar a Dios van de la mano, son primas hermanas. ¿Tú puedes amar a Dios y no tener fe en Dios? Yo creo que no. Pero el mundo ha dividido eso. Una cosa es amar, no, yo amo al Señor. Yo escucho a muchos colegas, no, yo lo amo al Señor. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Es viernes, el cuerpo lo sabe. El que ama a Dios. Porque el que ama a Dios tiene fe. Y es pues la fe, dice la palabra, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe, ¿ve que van de la mano? No podemos decir que amamos a Dios si no tenemos fe. No podemos decir que tenemos fe si no amamos a Dios. Las parejas que se casan tienen esa, ¿cómo se dice? Esa unión de decir, yo confío en Él. Ese sentimiento de decir, yo confío en Él. Mi esposa confía en mí, en que yo voy a salir a trabajar y que voy a ser como caballo cochero. Así. No voy a mirar a ninguna otra mujer con ninguna intención o con la misma intención con la que yo la miro a ella. Ella confía en mí. Yo le di esa confianza. Pero le di esa confianza demostrándoselo porque la amo. Y ella tiene fe en mí de que yo no la voy a defraudar. Lo mismo es con Dios. Tenemos que amar a Dios y tenemos que tener fe en Dios. Muchos en el mundo, como dicen, son buena gente. No toman, no tienen ningún vicio. Son gente de su casa, no les gustan las fiestas y todo. Pero no son cristianos. Y viven una vida impecable.
intachable. Es más, a sus hijos les dicen de usted, no le gritan a la esposa, llevan una relación buena. Lo único que le falta es conseguir a Cristo en sus corazones. Eso es a lo que nosotros llamamos, o al menos a lo que yo llamo en el mundo, personas buena gente, con principios. Y que a veces tienen mejor vida que la de uno que dice ser cristiano. Lo único que le falta es conocer a Dios. En realidad le faltó todo. Y eso es lo que nosotros debemos procurar seguir. Por eso de nuevo les planteo, ¿qué significa amar a Dios para ustedes? ¿Estamos amándolo realmente? ¿Estamos siguiendo su palabra? ¿Estamos en esa brega y en esa lucha de decir, porque no solamente es con Dios, pues no, aquí el común denominador es Dios y mi hermano? Y en mi caso, mi hermano más próximo es mi esposa. Y a veces es que con la que más cuesta. Pero Dios la puso a ella ahí para demostrarme su amor. Porque el amor que ella me da, sé que es el amor que Dios puso en ella. Y ella sabe que ese amor que yo le doy es el amor que Dios puso en mí para ella. Para mi hermano, para mi papá, para mi mamá. Y debemos confiar. Por eso les decía yo, entre enfermos no hay contagio. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿Estamos confiados en el Señor o no? Ahora que este mundo está, redes sociales, WhatsApp, Twitter, ya hasta el coronavirus tiene Twitter. Tiene Twitter, tiene Instagram, de todo tiene el coronavirus. Famosísimo, pero a full. Tiene más seguidores que Jennifer López, tiene más seguidores que cualquiera ahorita el coronavirus. Y la gente está atestada, está alborotada por todo eso. Y yo les digo, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y tenemos fe en Él, entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿De que tenemos que ser prudentes? Sí. Lavarse las manos regularmente, si no se las lavaba, ahora es oportunidad de agarrar ese buen hábito de lavarse bien las manos, cortarse las uñas. Pero no estemos haciendo colas y colas y colas para ir a comprar alcohol. Si no pilló alcohol, mi hermana, pregúntele a la vecina si tiene un poquito. Y si no, cómprese un jabón de lavar y se lava bien las manos. No hay por qué alterarse. Si amamos a Dios y tenemos fe en Él y estamos confiados en que Él es nuestro Salvador y nuestro protector, todas las demás cosas son en segundo plano. Amén. Juan 14:23. Ya no primera de Juan. Juan 14:23. ¿Lo tienen? Juan 14:23 dice así. Jesús le respondió diciendo, estoy leyendo el 12, Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Más claro agua, ¿no es cierto? No hay por dónde pelarle. O amamos al Señor o no amamos. Entonces, la pregunta que hay que plantearse es, la primera pregunta fue, ¿qué significa para ti amar al Señor?
Y hoy la segunda es, ¿estamos realmente amando al Señor? ¿Estamos realmente viviendo cada día queriendo amar a Dios, obedecer su palabra y sus mandamientos? Porque si no, dice, o sos frío o sos caliente. O amás o no amás. O lo haces o no. No es que hoy siento amar al Señor. No, es un mandamiento. Tenemos que amar. Tenemos que amar. Soportaos los unos a los otros. Amémonos. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta palabra que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque cada día, Señor, nos haces escudriñar nuestras vidas, bendito Dios. Gracias porque hoy nos has tocado en lo más profundo, Señor. Seas tú propicio a nuestras vidas, Padre Santo. Y vea si en nuestra vida todavía hay camino de maldad y de perversidad, Señor. Y enséñanos a amarte. Bendito Dios, queremos nosotros amarte con todo nuestro corazón. Que en nuestra mente, Señor, sea para ti. Que dejemos de prestar oídos a la ociosidad, Señor. Que dejemos de prestar atención a lo que diga el mundo, Señor. Que dejemos de prestar atención a lo que dice nuestra propia carne. Queremos amarte cada día más, Señor. Y enséñenos a hacerlo, Señor. Enséñenos también, Padre amado, a amar a nuestro prójimo. A ese que no aguantamos, Señor. A ese que no soportamos. A ese que es difícil de amar. Enséñenos a amarlo, Señor. Porque tú, Padre Santo, aun cuando fuiste engañado, Señor, en el momento en que fuiste engañado, dijiste estas palabras, Señor. Amigo, con un beso traicionas al Hijo de Dios. Sabiendo tú, Señor, de que ibas a ser engañado y que en ese momento estabas siendo engañado, todavía dijiste, amigo. Bendito Dios, enséñenos a amar con ese amor. Quebrante nuestro espíritu, quebrante nuestra alma, Señor. Que sea tu palabra sobre nosotros, bendito Señor. Y que podamos ser nosotros luz, pero una luz de verdad, Señor, una luz halógena, Señor, que alumbre y resplandezca donde quiera que nosotros vamos, Señor. Que no la ocultemos debajo de un almud, Señor. Que no ocultemos nuestra luz. Que donde vayamos podamos decir, Dios te bendiga, yo soy cristiano. Que donde vayamos podamos, Señor, ser de verdad de bendición. Ser luz y sal, Señor, para este mundo. Enséñenos a amarnos como tú quieres que nos amemos, Señor. Y enséñenos, Señor, a que cada día debemos tolerarnos. Así como tú nos amas y nos toleras, Señor. Perdona nuestras ofensas y nuestros errores, Señor. Amén.